Bienvenidos a otra conversación sobre las experiencias de aplicación de la metodología de ROI. Hoy pues nos acompañan Verónica Delgado Tagua y José Hernán Montoya José Hernán Montoya Henao, perdón, de la Gerencia de Patrocinios de Bancolombia. Hola Verónica, hola José, ¿cómo están? Hola Orlando, ¿cómo estás? Hablando, Muy bien, muchísimas gracias. Bienvenidos y pues es para nosotros muy grato que nos acompañen en esta oportunidad para conversar brevemente sobre las experiencias que tuvimos frente a la medición del ROI que hemos venido haciendo y que hicimos hace algunos años con varios de los programas que apoyaban en la gerencia de patrocinios. Pero entonces quisiera que comenzaran contándonos un poco antes quiénes son Verónica y José y qué hace la gerencia de patrocinios en Bancolombia. Claro que sí, Orlando. Bueno, somos Verónica Delgado y José Hernán Montoya. Estamos a cargo, como tú dices, de la estrategia de patrocinios de Bancolombia, de marca, y toda la gestión de estos patrocinios, su activación, negociación, seguimiento, medición de estos patrocinios que tienen, digamos, algunos territorios. Uno es el deporte, con toda la estrategia de fútbol y la selección Colombia, selecciones profesionales Colombia. La estrategia de cultura, que fue, tenemos 11 o 12 aliados, entidades culturales, museos y teatros, con quienes tenemos programas sociales para promover ese acceso y democratización de la cultura, y en ese específicamente fue el que trabajamos con ustedes para la medición. Y tenemos otros patrocinios que ya son más de cara al negocio, patrocinios sectoriales, de gremiales, que también pues gestionamos, activamos y negociamos. Ah, bien, excelente. Muchísimas gracias, Verónica. ¿Y qué los motivó a llevar a cabo estas mediciones cuando comenzamos a hacerlas, cuando comenzamos a aplicar la medición de ROI para estos programas culturales específicamente? ¿Cuál fue la principal motivación que tuvieron ustedes? Pues la principal motivación es que queríamos tener, sustentar de cara a nosotros, que estábamos nuevos en este rol de esta gerencia, poder sustentar esas inversiones que son bastante altas, y pues significativas en esos patrocinios culturales, alianzas y patrocinios culturales que venían de mucho más atrás de que nosotros llegáramos. Éramos más cercanos con algunas de ellas, como la del Teatro Mayor, que yo sí venía trabajando desde sus orígenes, pero muchas otras patrocinios culturales no los manejábamos nosotros, sino que se gestionaban desde distintas áreas. Entonces, cuando se crea nuestra gerencia hace ya casi 5 años, eh, necesitábamos tener un sustento de esa inversión, que eran, pues, que son de altos Pues, montos, para poderle mostrar al banco que no solamente se trata de entregar un valor, un aporte económico, sino cómo ese aporte económico va mucho más allá a través de estas entidades que gestionan unos programas sociales y que tienen unos impactos muy importantes y positivos en las comunidades, y cómo eso le genera un retorno a la sociedad, a la comunidad e incluso al banco. Entonces, digamos que básicamente era poder sustentar eso, y asimismo nos permitía no solamente a lo interno, digamos, de cara a esos montos de inversión bien. y para el banco, sino también poder entender ya de parte de ustedes, con el expertise de ustedes, cómo estaban estructurados esos programas, eh, y digamos, y sí, pues tenían como ese impacto positivo que nosotros esperábamos. No sé, José, ahí si me quieras complementar. sí, yo creo que parte de ese resultado que estábamos esperando, pues era poder saber cómo cuantificarlo, porque si bien uno desde el banco podía describirle a nuestros jefes y bueno, las personas que nos destinan estos recursos, Sí. que nos los destinan para los programas, pues quedaba solamente en palabras, pero ya una vez se hace la medición rigurosa con ustedes, pues uno sabe finalmente
ese retorno, una cifra cuantitativa de cuánto es lo que realmente le estamos dejando a la sociedad con cada uno de estos programas que venimos trabajando hace tantos años. Y eso nos permite obviamente ya llegar, justificar y poder darle continuidad ya teniendo algo más claro. Excelente. ¿Y se cumplió el objetivo? O sea, sí lograron tener esa información, ese impacto. ¿Y qué impacto, digamos, tuvo eso en el desarrollo de sus actividades, el contar con esa información? Se cumplió totalmente el objetivo. Eh, digamos que nos demoramos en cumplirlo porque por los temas presupuestales, ¿te acuerdas, Orlando, que lo hicimos en 2 o 3 años? Fuimos escogiendo y priorizando entidades y midiendo, pero al final lo bonito es que como estos programas en monto y en impacto no cambian demasiado, toda esta medición todavía sigue vigente. Y de hecho nos sorprendió positivamente, porque sí sabíamos, digamos, por lo que veíamos, digamos, los resultados que nosotros pedíamos en número de niños impactados, actividades, veíamos que era algo muy positivo, pero ya a la hora de ver y de conocer era el retorno social por cada peso invertido desde el banco, pues los números todos son espectaculares. Unos programas con 20, 25 pesos de retorno por cada peso invertido. En pandemia, teatro digital, que es la plataforma de streaming del Teatro Mayor, por donde se pasan las transmisiones de las funciones que pasan por el teatro y que se puede ver de manera gratuita desde cualquier dispositivo. Solo la cifra de pandemia, que fue en el 2020, era como de más de 40 pesos por cada peso invertido. En fin, todos tienen unas cifras espectaculares, que a nosotros nos dejó muy tranquilos de cara al banco también, y que incluso en algunos de los informes del índice del Social Sustainability Index que hace la compañía y que envían las cifras, nosotros mandamos todas esas cifras. Muy bien. Y con las organizaciones, digamos, quienes recibieron la valoración o este tipo de medición, de acuerdo a las conversaciones que han tenido ustedes con ellos posteriormente, ellos, ahí tendría, digamos, como dos preguntas alrededor de eso. Una, ¿qué han hecho? Si han tenido en cuenta ellos algunas de las recomendaciones o si se ha hecho seguimiento a las recomendaciones que se hicieron en el marco de las mediciones. Y dos, cómo ellas han percibido ese proceso, digamos, que tanto se han beneficiado ellas de contar también con estas mediciones. Sí, de, en su momento, pues todos, y cuando entregamos los resultados y todo el proceso, tuvimos feedback de todos, pues súper agradecidos, primero por permitirles, porque eso pues fue asumido por el banco, entonces de poder haber tenido ese proceso con ustedes fue de muchísimo valor y de muchísimo aprendizaje para ellos. Muy felices de ver obviamente los resultados de cada programa. Y sí, sabemos que en la práctica varios de ellos aplicaron esas mejoras. De hecho, como te contaba antes de que iniciáramos la grabación, la semana antepasada en un espacio con el Museo de la Tertulia de Cali, surgió de parte de ellos de manera pues como voluntaria, nos dijeron eso, que el valor que le veían, cómo les había permitido estructurar y hacer unas mejoras en la estructura del programa, ser mucho más metódicos en la medición, en fin, o sea, de hecho, y ahí te pediría que te des una conversada con ellos, porque sé que para ellos ha sido de muchísimo valor ese programa con la tertulia. Ha sido tenido en cuenta para Ha premios sido en México, en América Latina, en fin. Entonces yo sé que sí le generamos mucho valor ahí. José, no sé si me quieras excelente. complementar. Sí, yo creo que es más también por las recomendaciones que se les da, pues obviamente las están teniendo en cuenta, pero para ellos fue un empujón muy grande porque las entidades culturales y sobre todo que esto fue muy medido en época de pandemia,
en donde desde ese entonces hasta el día de hoy las entidades culturales han estado muy aporreadas financieramente, no tienen en muchas ocasiones la oportunidad de realizar estos estudios con sus propios recursos. Entonces creo que esto fue un gran avance para ellos de poder saber también con todo ese esfuerzo que vienen generando con los recursos que les da el banco desde patrocinios para llevar todo este tema social, para llevar pues como todo lo que se viene elaborando día a día en los programas todos estos años, saber los frutos que tiene y cómo lo cuantificaron ya de manera de, venga, que es que yo le estoy retornando con este programa todo esto a la sociedad y estoy sacando a la gente, a los niños que de temas de violencia, de drogadicción, bueno, de todos estos riesgos que se miden y que finalmente traen un reflejo para la sociedad en el futuro. Claro, sí, no, ese es un tema clave. Recuerdo yo, sí, museo más escuela y en general, digamos, en la experiencia que hemos tenido, generalmente lo que encontramos es que en estos programas, cuando se hace la medición, se evidencian y se pueden encontrar muchos beneficios de los que muchas veces los mismos dueños de los programas no son conscientes. O sea, que logran impactos que van más allá y que trascienden, Total. digamos, los objetivos que ellos buscan y eso siempre ha sido pues satisfactorio. Y para ellos también, como decía Verónica, pues ellos miden lo que hacen, a cuántas personas llegan, las áreas geográficas, lo que cubren, pero muchas veces no son conscientes de esos cambios que están logrando y de ese impacto, Así es. digamos, que logran en las comunidades. Y eso Y fue realmente muy es muy, positivo y son programas que se han sostenido en el tiempo, que siguen generando impactos muy importantes. De hecho, te contamos que el año antepasado llevamos José y yo a todo nuestro equipo de marca, o sea, nuestra jefe, a todo el equipo pues que lleva otros temas de marca que no son estas alianzas a sentarse y a conocer a fondo cada uno de los programas y fue impresionante. O sea, la gente sí se lleva muchas sorpresas, los mismos empleados del banco, de lo bonito y de lo claro, positivo y de la transformación que generamos a esas comunidades, al país a través de estos programas. Y en esas visitas, en todas mencionamos el tema del retorno social. O sea, cuando presentaban el programa, nos presentaban, podíamos hablar con las comunidades, con los niños, en fin, salía ahí ese tema. O sea, que eso ese, pues ha sido muy positivo. claro. ¿Y cómo se sienten, digamos, o cómo perciben ustedes? Si se sienten ellos más tranquilos al comunicar sus resultados, incluyendo, por ejemplo, el ROI. Si dicen, mire, por cada peso que usted me da, estamos generando tanto de retorno social. Hay un cambio, Claro, digamos, en... para ellos es una carta de presentación, o sea, eso ya se convirtió como parte de su speech de presentación del programa, poder decir eso y poder mostrar que de manera, digamos, científica, con data, el programa genera X o Y beneficios y transformación en la sociedad, por supuesto. Perfecto. Y en ustedes, digamos, en la gerencia de patrocinios, esta información, ¿cómo ha incidido, digamos, en la forma en la que se relacionan con ellos, en la forma en la que deciden a dónde orientar los recursos? ¿Ha tenido algún efecto? Dale, José, si quieres con eso. Orlando B, desde que nosotros tenemos estas cifras, también nos hemos enfocado mucho más en hacer, en llevar la cultura a que todas las personas puedan acceder a ella. Nosotros antes de estas mediciones nos enfocábamos mucho en eventos que fueran privados, para unos clientes especiales, los clientes más consentidos del banco. Cada año desde que medimos esto, hemos evolucionado la estrategia de cultura nuestra y no sé si lo has visto, pero los Boom Boom Festival que hemos venido haciendo, que son espacios en parques abiertos, con espacio público, trabajando con alcaldías, con aliados finalmente del mismo gremio y llevándole el acceso cultural a todas las personas sin cobro alguno y con los mismos aliados hemos montado unos tours que se llaman Boom Boom Tour, pues los hemos llamado así,
después de esos festivales grandes donde hemos tenido más de 11.000 personas en un mismo evento, hemos pasado a hacer con estos aliados eventos en donde abren la puerta al público para que vayan y vivan un día cultural sin tener que pagar ningún peso. Excelente, muy bien. No, excelente. Realmente que eso sí es satisfactorio escucharlo y es Claro, bueno ver que como hemos nosotros hablado en muchos escenarios y con diferentes entidades siempre, o sea, medir el impacto también tiene impacto para así poderla es. comunicar. Entonces me decía Verónica que también incluyen esta información ustedes en los reportes de sostenibilidad, digamos en el Dow Jones Y de hecho, ¿sabes qué? Perdón, te interrumpo. En el Dow Jones, exacto. Entonces, de cara al Dow Jones, esa información pues se ha entregado todos los años, pues porque ahí el banco pues sigue midiendo todo lo que hace pues a nivel transversal en sostenibilidad, pero de hecho también hace unos días y con esto de cambios, estos cambios de gobierno locales, de alcaldías, que los nuevos alcaldes iniciaron ahorita el 1 pues, de enero de de enero. este año 2024, eh, con el equipo de presidencia del banco, José precisamente envió toda esta información de nuestros programas en cultura, porque el presidente del banco se iba a reunir con los alcaldes de las principales ciudades, Bogotá, Medellín y Cali, particularmente, y esa fue parte de la información que enviamos. Todo nuestro aporte en cultura, de qué se trata el programa y el SROI. Eso Bien, iba dentro de la información para que el presidente pudiera contarle a los alcaldes. Entonces, es muy importante desde todo punto de vista. claro, no, bien. Y además que hace, como se presentan los resultados en unidades financieras, monetarias, pues facilita la comprensión, digamos, sobre todo para los tomadores de decisión. Y ya para cerrar, quisiera saber si ustedes, digamos que si recomiendan hacer ese tipo de mediciones a otras organizaciones, si consideran, digamos, que es algo que vale la pena hacer pues contar algo ya general sobre la experiencia que tuvieron ustedes en ese trabajo que hicieron con nosotros. Sí, por supuesto que lo recomendamos. O sea, y sobre todas estas entidades como la nuestra, que son entidades pues financieras, numéricas, orientadas a ese número, al resultado, vigiladas además por la superintendencia, tener un respaldo de este tipo con todo lo que significa, no solamente pues, con la cifra final que se le desarrolla, pero todo lo que hay detrás es supremamente importante. Y para otras entidades que no lo sean, pues o financieras o vigiladas, pero yo creo que pues es el soporte de que las cosas y de las inversiones pues están en buenas manos y se están generando transformaciones importantes y positivas para las comunidades y para el país. Muy Sí, yo bien, creo, Orlando, que de hecho estas mediciones en nuestro caso, con todas las entidades que pedimos, nos dieron unos resultados muy positivos y nos sirvió pues mucho para poder ver eso que llevábamos transcurrido y el norte para esos siguientes años, ver que realmente esto es tan importante que le estamos dando más fuerza, pero también para una empresa que hoy no lo ha hecho, también puede llegar a mirar si ese aporte que está generando, en caso de que sea un resultado negativo, pues poder reestructurar y darle la guía que tendría que darle a un aporte dirigido a un tema social. exacto, Así sí, es. así es, totalmente. Y ya, digamos, muchísimas gracias de nuevo, Verónica, José, por aceptar esta invitación, por conversar con nosotros. Y ya simplemente para cerrar y a propósito de esto que menciona José, pues una cosa que valdría la pena y de acuerdo con la experiencia que hemos tenido es, como en todos los casos de las evaluaciones que se hacen, se incluyen recomendaciones cuando se identifican, digamos, oportunidades de mejora. En esos casos, digamos, una cosa que podría evaluarse a futuro, en el mediano plazo, es medir, digamos, o actualizar la medición para ver en cuánto ha crecido ese valor que se entrega a la sociedad en la medida en que se hayan implementado las mejoras o algunas de las mejoras que se hayan podido recomendar. Como dice José, pues esa es una de las utilidades de la medición, o bien para maximizar, o sea, aumentar el valor que agrego,
De o corregir acuerdo, el camino en el caso de que claro. identifique un SROI muy bajito o incluso negativo, que hasta ahora pues no nos ha pasado, pero si llegase a pasar tenerlo negativo, pues simplemente lo que me hace es una señal de alarma para identificar en dónde debo intervenir para cambiar esa tendencia. Así De es, y sería hecho, muy chévere, como te decíamos, que eh, pues tengo la tertulia aquí por lo que surgió hace unos días de parte de ellos. Sería muy bueno cuando converses con ellos que te cuenten un poquito de eso que ajustaron o incluyeron o reestructuraron, en fin. claro que sí, sí, seguro. De hecho, como te decía también dentro de nuestra programación de casos que vamos a mostrar en este canal, tenemos la tertulia y Qué bien. esperamos conversar con ellos para documentarlo y también poder mostrarle a todos los interesados esa y cada una de las experiencias que hemos tenido. Entonces, pues muchísimas gracias, Verónica, muchísimas gracias, Mil José, gracias, Orlando. A nuevamente. ti. Esperamos pues seguir conversando y como ustedes saben, Claro que siempre sí. estaremos atentos a ayudarles en estos temas, incluso si necesitan acompañamiento en alguna presentación, reunión, actualización de información, pues Buenísimo. siempre Y pueden contar seguro, con en algún nosotros. momento yo creo que tendremos que hacer algunas actualizaciones, tal vez no de todos, pero sí va a ser interesante en Ujú. algún momento volver a tomar algunas y actualizar esa información. Perfecto. Mil Muchísimas gracias a ti. gracias. Gracias a ti, Orlando, gracias muchísimas José. gracias. Gracias a todos los que nos acompañen y tengan la oportunidad de ver este video. Entonces, nos veremos en una próxima oportunidad. Gracias. Chao.